Continuando con nuestras sesiones de taller de modalidad de graduación, vamos a hablar del tema innovación para reforzar todo el contenido que tuvimos la semana anterior. Comencemos. Entonces, todos nosotros podemos apreciar que en los últimos años hubo ciertos mejoras, ajustes, bueno, al final del cabo, ciertas innovaciones en diferentes campos. Recordarán ustedes a nuestros padres, a nuestros abuelos, hace algo más de unos 5 o 10 años, que en la época de invierno todos ellos tenían que estar vestidos como osos, con chamarras muy gruesas, muy grandes, etc. Hoy en día tenemos chamarras que son súper delgadas, pero que calientan igual o mejor que las chamarras de antaño. Ocupan mucho menos espacio incluso. En el área de la tecnología, también ustedes se dan cuenta que en sus inicios, a través del tiempo, etcétera, los contenedores de información, por así decirlo, los instrumentos donde almacenábamos nuestra información han venido reduciéndose de tamaño, pero aumentando en capacidad de almacenaje. Ustedes recordarán que hubo tiempos en los que se utilizaban disquetes. Yo conocí, manejé. Luego se manejaban los CDs, los DVDs, aparecieron los pendrives y hoy por hoy tenemos los discos portátiles, memorias de almacenamiento portátil. Todo esto mencionamos porque hay gente que tan innovadora en sí mismo, que ve qué es lo que falta en este mundo y cómo puedo hacerlo mejor, más fácil para otros, etcétera, etcétera, etcétera. Vean este invento, por decir, una cosa tan sencilla pero que cumple una gran función. Protectores para estos enchufes para que los niños en edad de gateo, de sus primeros pasos, no puedan sufrir choques eléctricos. En el área de la cocina también notamos que en los últimos años aparecieron más y más herramientas a base de silicona, resistente al calor, algunos resistentes al fuego y en variedad de colores muy atractivos. Bueno, esto está repetido, pero hablando de seguridad también, muchos de nosotros conocemos estos brazos que impiden que una puerta se pueda cerrar con fuerza. Eh, Muy apto para centros infantiles, para escuelas, etcétera, donde no es pues común, no es casual, que es muy común en realidad de que muchos niños vayan machucándose los deditos. Muchos accidentes pasan uno por eso. En el ámbito de la educación, en los primeros años de escolaridad, vean ustedes este tipo de adaptadores para lápices que hacen que podamos corregir una postura y adquirir una postura adecuada al momento de escribir. Entonces, a alguien se le ocurre, ¿qué puedo hacer yo para que la gente no se machuque los dedos, para que la puerta no se cierre con fuerza, produzca un ruido feo, etcétera? ¿Qué puedo hacer yo para que los niños puedan agarrar bien los lápices sin necesidad de reñirlos, etcétera, etcétera, etcétera? En el área de la construcción también hay ciertas innovaciones que de repente son modelos por ahora, pero que en algún momento podrían llegar a ser muy, muy reales. Hablando un poco de moda, incluso podemos tener, vean aquí, una tienda exclusivamente de bebés, ropa de bebés, no ropa de adultos, de niños, mayores, de caballeros ni de adolescentes, solo y exclusivamente ropa de bebé. Y como podemos ver, un edificio amplio solamente dedicado a los más pequeños. En el ámbito de la empresa, entonces a alguien se le ocurre, ¿qué tal si nosotros mismos podemos elaborar un whisky? Lo llamamos whisky andino, en base a quilla. Habría que leer bien el reportaje de periódico, pero podemos ver que hay jóvenes emprendedores que hacen empresa con empeño y buen humor. Interesante, muy interesante. El turno suyo, dice, a partir de los ejemplos que hemos visto, tenemos que pensar en una idea, cómo yo puedo resolver una problemática, satisfacer una necesidad
o al final de cuentas resultar alguna potencialidad de la región en la que vayamos viviendo. Continuando, continuando con las innovaciones. Entonces, como dijimos, año tras año, hasta el año pasado, 1919, el Ministerio de Educación convocaba a los jóvenes de institutos técnicos tecnológicos para que puedan ir participando en ferias productivas, de innovación productiva. Un estudiante o dos, o en este caso, como podemos ver, dos estudiantes con un docente, presentan este proyecto. Bastón eléctrico para desplazamiento de personas invidentes. Muy, muy interesante. Por eso que se lo menciona. Veamos otras. Por ejemplo, obtención de combustible a partir de plástico reciclado. Una cosa muy interesante, y estamos hablando ahí de reciclaje, de reutilización, etcétera. Valdría la pena empaparnos más de eso. Son ideas, entonces, que se le ocurrió a alguien, a algunos estudiantes, y lo llevaron a cabo. Fabricación de crisoles, dice, base biocarbón por el método de inmersión en caliente. Una cosa muy interesante. Proyecto de seguridad ciudadana para zonas vecinales. Ahí utilizan un dron, me imagino que está adaptado a una cámara, que sabía que no sé qué. Muy interesante. Enconadora semiautomática para devanado de lana. En el campo de la industria textil, por ejemplo, vendría a ser un buen proyecto. Entrenador didáctico, dice, de instalaciones eléctricas, domésticas e industriales. Bueno, un poco más dirigido a estudiantes. Estación didáctica para soldador eléctrico. Interesante. A ver, otras. Esta. Rampla automatizada para personas con capacidades diferentes. Muy interesante y muy innovador, más aún cuando se lo propone desde un instituto técnico tecnológico. Podemos ir pasando y veamos qué nos pueda llamar la atención en mecánica automotriz, etcétera. Por si acaso este documento lo pasamos y lo compartimos también en las clases que tenemos. Diseño y moda con identidad cultural. Bueno, ahí vemos algunos aditamentos de lo que es el aguayo, etcétera. Aprendes de vestir comunes que tenemos. En estas otras, a ver qué pasa con esto. Hojuelas de carne de trucha. Bueno, las hojuelas de carne de trucha, bueno, hasta a mí me llama la atención. Y dice el objetivo, realizar la elaboración de un snack a base de pulpa de trucha, utilizando procesos de elaboración de productos cárnicos. Como pueden ver, en diferentes campos y áreas hay ciertas innovaciones. Nuez negra en barritas energéticas. Una cosa muy interesante. Barras energéticas. Veamos algunas más y con eso concluimos la retroalimentación de todo esto. A ver, crianza de reinas a través del método traslarve como alternativa en la cultura. Wow, crianza de reinas, es una cosa muy interesante. Si investigamos un poco más, van a darse cuenta que solamente la reina, cuando compramos una reina a los apicultores, cuesta buenos miles de bolivianos. Una cosa muy interesante. Es así como quiero compartirles qué es lo que se viene haciendo en el ámbito de la vida real, por decirles, para que nosotros también podamos pensar en algún proyecto y llevarlo a cabo. Nos estamos viendo entonces la próxima semana en nuestra sesión Zoom. Hasta luego.